En especial dos temas que fueron introducidos, uno que tiene que ver con el impuesto asociado al consumo de las bolsas plásticas, pues que ustedes ya lo vieron reflejado cada vez que ustedes van a un supermercado y le van cobrando un impuesto sobre ese consumo. Si bien es cierto, uno dice el impuesto es muy bajo, pues lo que busca es motivar a que la gente entre en conciencia que cuando le dicen, le cobro, o sea, con bolsa, le cobro el impuesto, no le cobro el impuesto, ya hace una motivación o hace ya un uso que las personas piensen, oiga, ¿será que ayudo a evitar el consumo de bolsas plásticas y mejor comienzo a mejorar la conservación del medio ambiente? Ya hace una motivación, o sea, puede ser muy bajo el impuesto, pero realmente motiva a que las personas, nosotros como consumidores, comencemos a bajar ese nivel. Y inclusive una estadística rápidamente de ese tema, que no es como donde me voy a centrar. En el transcurso del 2017, el consumo de bolsas plásticas en todo caso llegó a 688 millones de bolsas que se consumieron por los diferentes niveles y llega a un recaudo de impuesto de 10.000 millones de pesos por ese concepto. Entonces ya por lo menos comenzamos a tener algún tipo de estadística de cuántas bolsas nos estamos consumiendo en un periodo, digamos, en lo que transcurrió el periodo fiscal 2017, y pues la motivación es que este número baje, ¿cierto? O sea, el gobierno nacional no tiene la intención realmente de lucrarse de este tipo de impuestos, sino que lo que busca es motivar a que no se consuma. O sea, busquemos otros medios de uso para tratar de ayudar al medio ambiente, y que eso es parte de la motivación de la ley 1819, que no solamente descargar de impuestos, sino también buscar otros elementos de ayudar a la protección del medio ambiente. Esa era una estadística rápidamente frente al tema de bolsas plásticas para tocarlo. Pero bien, para entrar ya al tema del impuesto nacional al carbono, que fue regulado que fue incorporado en el artículo 221 de la ley 1819 y reglamentado mediante el decreto 926 en junio del 2017, pues tiene una motivación, es cómo se sigue coayudando a todo el tema del compromiso a nivel nacional, del compromiso a nivel mundial de reducir los gases de efecto invernadero, y cómo se busca que las empresas también participen en ese proceso vía un incentivo fiscal. O sea, en la medida en que yo logre mitigar esos gases de efecto invernadero, pues lo que hace la norma es decirle, si usted logra eso, pues simplemente vamos a evitar una no causación de un impuesto que es asociado al impuesto del carbono. Y ese tema va asociado a dos elementos. La norma estableció que el hecho generador del impuesto al carbono pues va a ser el consumo, ¿cierto?, o la quema de ese producto, ¿cierto?, en el territorio nacional por combustibles fósiles, ya sea que directamente se produzca en Colombia y se venda a los consumidores, o a través del consumo propio o la importación del mismo producto. Y ese tema está asociado a que se va a causar ese impuesto. El impuesto se causa cada vez que usted adquiere ese producto y lo va a quemar. O sea, está asociado a la quema del producto, que es lo que va a generar el impuesto. Y se especificó en unos tipos de bienes. Específicamente en el tema de gas natural, gas licuado, pues da unos elementos de cuándo se genera ese hecho generador. ¿Quién va a ser el responsable directamente del tributo? Pues va a ser responsable en principio el productor o importador del producto, que en Colombia pues son contados con los dedos de las manos quién es el productor que está asociado a Ecopetrol, que es el que es el mayor productor del bien, o aquellos que han tomado la decisión de importar el bien también pues serán los responsables del impuesto. Es un régimen monofásico, o sea, es digamos, desde el punto de vista de la naturaleza del impuesto, se cobra en cabeza del productor, se lo cobra al distribuidor, y a partir de ahí ya no hay mayor causación del impuesto porque ya queda incorporado dentro del producto. Pero digamos que ahí es donde se está generando el impuesto, y serán sujetos pasivos pues todos aquellos que lo utilicemos y se queme en su momento. Digamos que esos son los elementos del tributo. Desde el punto de vista de la tarifa, digamos, esa tarifa es la que estaba vigente para el año anterior. Esa tarifa fue modificada por la resolución, fue ajustada a través de la resolución 6 del 2018, y esas tarifas comenzaron a oscilar, iniciaron con 29 pesos y terminaron, dependiendo del producto, en 195, 152, 177, arrancando de una base de 15.000 pesos. La base se ajusta y queda en 15.764, y entonces lo que hace es aumentar un poco el tema del valor del impuesto en gas natural en 30 pesos, gas licuado en 100 pesos, y por ejemplo querosene, jet fuel en 156, que es uno de los productos que más se consume, pero simplemente para efectos estadísticos del valor del impuesto. Digamos que para
ir directamente al punto que a ustedes más les interesa, es cuándo se da la no causación del impuesto, porque esto se da básicamente, yo pago el impuesto cada vez que me venden un galón de combustible de uno u otro tipo de producto de estos, pero ¿cuándo no me lo van a cobrar? Y la norma lo que establece es que esto es lo que tiene que reglamentar el gobierno nacional, es cuándo se va a hacer la carbono, se va a neutralizar el efecto para que no se genere este impuesto, no me lo cause. Y ahí es donde se hace la reglamentación de este decreto, por favor, donde se dice que esa no causación del impuesto, hacia adelante, esa no causación del impuesto se va a dar en unos momentos. Y este decreto 926 fue construido básicamente en todo el tema técnico que tiene que ver con el elemento que ustedes más que manejan, asociados a los elementos que dan la no causación, y se hace asociado es cuando se va a generar ese certificado de carbono neutralidad, para decir que ahí cuando yo garantizo que efectivamente se ha neutralizado el efecto de los gases de efecto invernadero, ya sea a través de los procesos de mitigación, de los elementos que me van a determinar la no causación, pues yo lo acredito a la administración tributaria. Se acreditaría en principio a través del distribuidor, para que el distribuidor se lo acredite al productor, al responsable del impuesto, para que no me lo cause, no me lo cobre. Y esa no causación del impuesto se va a dar siempre y cuando a través de dos documentos que se va a llamar el soporte de la declaración de verificación, que posteriormente tendrá que cancelarse a nombre del que el que no va a causar el impuesto. Entonces, ¿cómo estas definiciones que ustedes van a mirar acá, no nos vamos a detener a evaluarlas, sino vamos a mirar un gráfico más, este gráfico, que es donde vamos a mirar cómo va a operar este proceso, cómo se espera que opere. El responsable del impuesto siempre le va a facturar en principio el impuesto al carbono al distribuidor, ahí es donde se va a generar el hecho generador. Y el distribuidor, por supuesto, pues lo va a trasladar a la cadena hasta que llegue a los consumidores, que son los que lo van a quemar, ya sea a través de la estación de servicio que lo vende al consumidor, o sea, cada uno cuando tanqueamos nuestro vehículo, o un consumidor más directo, por ejemplo Avianca, que se lo compra directamente al distribuidor. Si yo no acredito esa carbono neutralización de los gases de efecto invernadero, o esa reducción, pues entonces me lo cobra. Si Avianca quisiera que no le cobren el impuesto al carbono, por ejemplo, Avianca tendrá que hacer dos cosas: o ella directamente, ¿cierto?, hacer unos procesos de reducciones o remociones de gases de efecto invernadero, ya sea a través de hacer cultivos. Bueno, ustedes los ambientalistas manejarán más en los temas cómo va a ser el proceso de remoción o reducción de gases de efecto invernadero, acreditar que efectivamente sí ha logrado esa mitigación de gases de efecto invernadero, con esas declaraciones de verificación, donde tendrá que cumplir unos requisitos donde dice efectivamente yo logré hacer una reducción o una remoción de gas de efecto invernadero equivalente a tantas toneladas de carbono de CO2 neutralizado. Con ese documento que obtiene, lo cancela a nombre lo adquiere y lo cancela a nombre del distribuidor, para que el distribuidor lo pueda hacer valer ante, digamos, el ejemplo que tenemos acá de Ecopetrol, para que cuando Ecopetrol le llegue esa declaración de verificación con el soporte de cancelación, entonces Ecopetrol dirá, bueno, este certificado me equivale a 1 millón de toneladas de CO2, y esas las tiene que convertir ya en el combustible que se requiere. Si estamos hablando de jet fuel, pues lo va a convertir a cuántos galones equivale ese certificado que me están acreditando, para que cuando Ecopetrol le facture al distribuidor, que sería en este ejemplo Terpel, no le cobre el impuesto. Ahí se haría la no causación del impuesto, de tal suerte que entonces el distribuidor, en el ejemplo Terpel, le facture el combustible a Avianca, pues ya no vaya incorporado el impuesto. Ahí se daría la no causación. Para que se dé esa no causación, entonces Avianca tendría que acreditar estos dos soportes: una declaración de verificación, que efectivamente esta declaración de verificación que la adquiere ella, la puede adquirir, la puede comprar, o ella misma puede, a través de la mejora de sus aviones, nueva tecnología, o sea, donde puedan acreditar que efectivamente están haciendo estas reducciones de gases de efecto invernadero a través de sus aviones, obviamente acreditando todo el proceso que requiere que le den esa declaración de verificación, pues ella podrá hacerlo a través de ese proceso o a través de remociones bajo el concepto que se maneje en materia ambiental. Y con este documento hace el soporte de cancelación, porque el objetivo es que una vez yo tengo mi certificado, mi declaración,
yo tengo que tomar una decisión, o la utilizo para que no me causen el impuesto, o la utilizo para otros elementos, pero no puedo esta misma declaración, este mismo documento que me está acreditando que dice reducción o remoción, tomar ventajas fiscales en más de una situación, o lo tomo para que no me causen el impuesto al carbono, o si considero que me es más favorable en algún otro aspecto tomar esa ventaja fiscal, pues la tomaré, pero no puedo hacer duplicidad de beneficios fiscales para un mismo hecho económico que sería, en este caso, esta declaración de verificación. Por eso es que se esperaría que esta declaración de verificación se cancele y quede registrada en las bases de datos tanto del Ministerio de Medio Ambiente, que es el que tiene que controlar que efectivamente se están cancelando para evitar una multiplicidad de usos por el mismo hecho económico, y ese cancelado pues debería perder vigencia y ya se daría la no causación del impuesto. Eso es lo que persigue básicamente el decreto 926, era cómo darle la aplicabilidad al no cobro del tributo, porque es para que se diera la no causación del impuesto, y eso se va a hacer a través de este soporte. Por supuesto, pues una vez agotado ese procedimiento, pues no se va a cobrar y no tiene que cobrarse en la cadena, y esa es la intención del proceso, que se tiene que dar desde el punto de vista de acá, porque son los que lo van a quemar, son los que van a quemar el combustible, son los que necesitan que no se cobre el impuesto y acreditárselo para que no se refleje acá. En conclusión, un distribuidor no podría pensar que acredite certificados de verificación, porque en últimas él no lo va a quemar, la quema se va a darse en este producto, que es donde va a haber la combustión, y se esperaría que ese es el mecanismo mediante el cual pues se daría la no causación, y es como la forma en materia tributaria y el beneficio fiscal que se estaría otorgando para que no se dé este hecho generador. Eso ya como son los requisitos. Esta presentación pues va a quedar disponible para que ustedes la puedan acceder. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener la declaración de verificación? Pues que no es nada más allá de lo que ha pedido el Ministerio de Ambiente, que es el que regula la materia. O sea, estos temas, si bien es cierto, se incorporan en un decreto de carácter tributario, pero todos esos temas son en materia ambiental, entonces por eso están reglados por la normatividad que ha determinado el Ministerio de Ambiente, que es lo que ellos aplican en ese sentido, y por eso se incorporan a ese decreto único en materia del sector ambiente y desarrollo, pues hace parte de ese decreto también esa modificación. Y después viene la declaración de cancelación, soporte de cancelación, cómo tiene que acreditarse, porque ese es el documento que le van a entregar, ejemplo, a Bianca, a Terpel, para que Terpel se los haga entrega a Ecopetrol, que es el productor y es el que va a dar, al que no le va a cobrar el impuesto, y con esos documentos se daría como el proceso de la no cancelación. Lo que le hablaba de no concurrencia de beneficios, o sea, usted no puede tomar ese mismo beneficio fiscal para que no se me cause el impuesto y automáticamente también tomarlo para otro beneficio de carácter tributario, porque habría una concurrencia de beneficios y se buscaría que usted tenga uno solo y no varios por el mismo hecho económico. Este tema pues ya no aplica, porque como el decreto sale en junio 30 del 2017, ya habían transcurrido 6 meses, pues era necesario devolver ese impuesto para aquellos que pudieron acreditar la no causación del impuesto durante ese periodo, pues eso ya pasó y simplemente era para tenerlo a colación. Y por supuesto, si alguien paga el impuesto al carbono porque no logró hacer la no causación, pues se le vuelve mayor valor del costo y pues hará parte de su costo de producción de lo que esté desarrollando. Eso es lo que quería compartir sobre el tema de impuesto al carbono. Es muy breve, el tema es más allá de la complejidad de cómo adquirir la declaración de verificación, pero pues eso creo que lo maneja mejor los otros expositores, que van a hablar de cómo tengo que obtener esa declaración de verificación, porque ahí es donde está el quiz del asunto. No sé si en tema de la presentación, en tema tributario, ustedes tengan alguna inquietud que con gusto pues les pueda aclarar. Jurídicamente hablando, pueda solicitar como tal la no causación del impuesto, digamos, porque leyendo la ley pues habla de sujeto pasivo, que pues jurídicamente sería el que entra al consumidor final, aunque pues como usted lo mencionó, pues es un impuesto que se le traduce o que se traslada al consumidor final. Pero en cuanto a la no causación del impuesto, o sea, yo que tanqueo una estación de servicio, podría solicitar la no causación por compensar o pues ser carbono neutro. Tendría usted que haber adquirido la declaración de verificación donde usted hizo remoción o reducción de gas de efecto invernadero. Ese documento tendría que acreditárselo a quien le va a vender a usted el producto, para que él o sea, eso es un KDE, porque en últimas, yo consumidor final,
yo no podía ir a Ecopetrol y decirle: Ecopetrol, devuélvame este impuesto, porque eso es lo que tendría que hacer, porque Ecopetrol le va a decir: yo no tengo negocios con usted. La relación comercial es Ecopetrol y sus distribuidores y va bajando la cadena. Entonces, para que se dé la no causación, sí tiene que hacerse, o sea, devolverse en la cadena, o sea, volverse de quien lo consumió y irlo subiendo y escalando para que no me lo cobren a mí, porque yo soy el que estoy diciendo no me lo cobre. Entonces, para que se dé eso, usted tendría que acreditar todos esos documentos y írselos trasladando a quien le está cobrando el impuesto, para que al final del día no se lo cobre. O sea, el tema es que yo tengo que acreditarlo previamente. Se me olvidó decir acá, o sea, esto es, si yo voy a consumir el combustible de este mes de marzo, digamos de abril, yo tendría que acreditarlo en esto, o sea, en el transcurso de este mes, para que no me lo cobren, porque es no causación, no es reintegro o devolución, o sea, es que no se cause el impuesto, y para que no se cause yo tendría que acreditarlo previamente para que no me lo cobren. Entonces yo no podría, es decir: mire, es que fui a tanquear, voy a la estación de servicio y le digo: mire, tengo ese certificado, entonces no me cobren impuesto. O sea, eso no va a operar de esa manera, o sea, no está hecho para que opere de esa manera, porque está hecho es para que la no causación se genere desde el momento en que se vende por parte del productor. O sea, el productor, en el momento que se lo vende al distribuidor, ahí se tiene que dar la no causación, y pues para eso pues tendrá que administrativamente pues adelantarse unos procedimientos para que se acredite desde ahí. Claro, bienvenido. Como para responder un poquito esa pregunta, si yo voy en mi carro, tanqueo y quiero ser beneficiario, claro que lo puede hacer, usted puede hacer todos esos procedimientos, pero no vale la pena, ¿sí? Porque usted se va a ahorrar 70,000 pesos al año, que le vale más la vuelta, la fila, el trancón. Entonces, pues sí se puede hacer, pero no vale la pena. Esto vale la pena para consumos grandes. Ahorita, si quiere, yo voy a hablar un poquito de eso y de pronto le aclara la duda. No, sí, o sea, decir que no se puede, o sea, pero ya viene el tema costo-beneficio. O sea, yo sé que mi impuesto al carbono estaba la tarifa ahí que eran 15,000 pesos por tonelada. 20 pesos por galón, 150 por galón. Entonces, pues, obviamente por eso hablamos son para empresas que hacen, primero, pues, son empresas que contaminan en un mayor volumen, que usan más ese combustible, que tienen esa motivación de hacerlo. Entonces, por eso también depende de ese tema. Estadísticamente, como para aclarar, en el 2017, empresas que, o sea, digamos desde el punto de vista de la estadística, nos dice que durante el 2017 se emitieron certificados por carbono de neutralización para 12 millones de galones de combustibles, y se cobró impuestos sobre jet fuel, que digamos que es uno de los mayores, más fuertes en esos, de 54 millones de galones. O sea, estamos hablando en galones, que eso, el impuesto que se generó por carbono en el transcurso del año 2017 fue alrededor de 599,000 millones de pesos, en ese sentido, por impuesto al carbono. Pues lo que se buscaría es que las empresas comiencen a hacer más proyectos de inversión para que logren reducir ese gas de efecto invernadero, y pues ese impuesto va decayendo, porque eso está en la estructura de precios del combustible. Digamos, estadísticamente eso es lo que tendríamos acá. Por supuesto, pues ahí es muy bajo la reducción de gas de efecto invernadero, pues eso es un tema que apenas pues va a tener mayor relevancia en la medida en que Colombia también comience a incorporarse a este mundo, porque si ustedes observan, el decreto generó un periodo que durante el 2017 yo podía comprar bonos de otros países, porque no había en Colombia, digamos, proyectos que estuvieran trabajando sobre este tema, o por lo menos que estuvieran verificados, que eso es lo más importante, y como no existían, pues se permitió que se adquirieran esos certificados de otros países, y a partir de este año sí tienen que haber certificados adquiridos desde Colombia, o sea, que efectivamente la reducción de gas de efecto invernadero sea en Colombia y no sea de otros países.